Retomamos. Asómate a la charla. Carlos Casacuberta, músico, compositor, productor y economista, también guitarrista y una de las voces de la mítica banda Peyote Asesino, banda que se presenta el viernes 22 de septiembre en la Sala del Museo a las 20 horas. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Quiero empezar diciendo lo contento que me pone estar acá. Me pone muy de buenas recorrer los pasillos, subir hasta el cuarto piso de esta facultad, ir pasando puerta tras puerta. Ustedes, no sé si la mayoría de los que están escuchando, no sé si han venido en persona, quizá no, pero queda al fondo de un gran pasillo y es un camino muy emocionante. Sí, el sí. que se transita para llegar a... No, aparte Sí. es gracioso porque en realidad esta parte de la facultad muchos estudiantes de la FIC no lo conocen. Es Porque verdad. es toda la parte de audiovisual y viste más de medios y la gente que está más en la parte de teoría no lo conoce tanto. Entonces Es que como... ¿quién va a pensar que la universidad tiene una radio? Sí, y un estudio de TV también. Y un estudio de TV. TV, Ahí no sí. me invitaron, pero espero que en algún, En algún momento. Pero bueno, a la radio ya soy... ¿Quién te dice? Ya soy habitué, ya acá ya me siento como en casa, ya he venido varias veces. Bien. Así que bueno, agradezco. Una Bueno, más. nosotros agradecemos muchísimo que estés acá. Bueno, primero que nada, preguntarte un poco, bueno, el último recital, le hablamos un poco fuera del aire, fue en abril del año pasado en el Teatro Verano, y ahora vuelven de nuevo, y el año pasado se sugería que ese recital podía ser el último. ¿Cómo se siente esta Mirá, vuelta? Es de la medio- vuelta. Es medio en chiste, medio en realidad. Es decir, el Peyote Asesino es una banda que siempre tiene algo de impredecible. Siempre Sí. tiene algo de que no sabes. Siempre tiene algo de que sí, pero no, pero vuelven, pero no vuelven, pero se van. Es como que hay sorpresas a veces, sorpresas que a veces tienen que ver con cosas que pasan entre nosotros, cosas a veces pasan a nosotros, que nos Claro. pasan hechos, ¿no? Eventos que se colocan en nuestras vidas. Pero ahora estamos muy decididos. Como decís bien, en el Teatro de Verano se puso en escena el disco serial. Sí, Ese disco serial fue un pedazo muy importante de vida para nosotros y es un objeto muy importante porque al fin y al cabo habíamos estado mucho sin producir canciones. 23 años, para ser exacto. No me hagas decirlo. Mucho tiempo, sí. No, es que era volver a hacer música, ¿no? Claro. Volver a ponernos los mismos. Y la verdad que como que quedamos contentos, ¿no? De decirle, haber pasado por eso y mostrar que sí, que digamos que el juego se podía seguir jugando, digamos. Y entonces esos temas los pusimos ahí en Teatro de Verano, fue un gran show. Después hubiéramos querido seguir, no fue del todo, no fue siempre posible, las coordinaciones de las vidas de las personas, Sí. las oportunidades y qué sé yo. Ahora estamos, y entonces para celebrarlo estamos en la sala del museo. Sabes que la sala del museo es un lugar que nos gusta mucho, es un lugar que tiene una energía, no sé si están de acuerdo con Sí, esto, pero sí. Es mucho un más lugar- chico, como... es chico, pero al mismo tiempo hay como espacio, Sí. es decir, porque caben muchos cientos Hay de bastante personas. gente. Sí. Sí, pero hay como un espacio, hay como una posibilidad de moverse, la gente se mueve. Mm. No sé, los que quieran hacer poco harán, los que no están por otras formas de expresión, pero siempre hay esa cosa muy comunicativa y muy activa de las personas cuando hacemos ese show ahí. Aparte tenemos un recuerdo muy lindo de otro show que hicimos hace algunos años ahí, en la sala del museo. Me acuerdo la periodista escribió en la nota: el Peyote tiene la fórmula para no envejecer. Y yo dije, bien, bien dicho, Gracias. muy bien. Así que estamos, sería el viernes 22 en la sala del Sí. museo, ahí la gente puede, todavía quedan entradas en Red Tickets, de modo que, pero no tantas, se quedan, pero en proporción a lo que realmente es el espacio, quedan unas pocas. Sí, ya Así falta un que poquito. hay que, también. hay que apurarse entonces Sí. para... Sí, sí, sí. Bueno, lanzaron, estamos hablando del álbum Serial. ¿Qué transmitió el público en cuanto a la recepción de este disco en los recitales posteriores? Bueno, nosotros sentimos una respuesta muy, muy linda y muy grande porque la gente sabía las canciones, ¿no? Mm. Nosotros no habíamos hecho un gran esfuerzo en general en los años que la banda no estaba y
y cuando volvimos y tocamos, la gente cantaba las canciones, ¿no? Gente de una edad que era muy chica como para que hubieran sido público Sí. nuestro en el 2000, en el año 98. Entonces, todas esas canciones como que hicieron un trayecto. Yo creo que las canciones de Serial hicieron un trayecto también y están como integradas. Nosotros las tocamos a la par. Es decir, en un sentido pasaron esa prueba, ¿no? Y así como se sabían las canciones de Terraja, también se sabían las canciones de Serial. Y eso es como, bueno, hasta que alguien no las canta, las canciones como un poco que no son, ¿no? Y eso Totalmente. me pegó muy bien y me parece que estas canciones encontraron hacerse ese hueco, porque la banda es el Peyote Asesino, pero la época es muy distinta. Sí, sí. Yo no sé cómo comparar ambas épocas. Es decir, el Peyote tenía algo de desconfianza y de, no diría crítica, pero sí como distancia respecto a una situación en los 90 que se presentaba demasiado como de oropel, ¿no? Como Sí. de falso teatro o de escenografía, de una cierta manera de que nuestras sociedades en el sur, no sé, en Argentina era tremendo, ¿no? Decían, iremos a la estratosfera y no sé qué, porque era un presidente muy folclórico. Pero el Peyote era como una cosa, digamos que tenía una cierta negatividad, una especie de ironía y una especie de desconfianza. Sí. Y ahora, bueno, la situación es mucho más caótica y es mucho menos, hay mucho menos ingenuidad con respecto a los peligros. En primer lugar, porque el planeta está corriendo el riesgo, o el planeta o la humanidad está corriendo el riesgo de desaparecer en medio de una catástrofe climática. Sí, está prendiendo fuego. Y haciendo lo que serían algunas medidas muy poco efectivas. Entonces todo está como puesto en un lugar mucho más dramático, mucho menos digamos sonrosado. Sí. Por tanto, el Peyote llega, y cómo pega el Peyote. Yo creo que el Peyote pega bien en ese sentido, ¿no? Yo no diría que el Peyote es esperanzador. Yo diría que el Peyote impulsa esa rebeldía que ojalá encuentre un cauce. Vos sabés Sí, que. ahí- Iba a no, comentar algo dale. súper corto. El año pasado le hice una nota a Pablo Silvera de 11 Tiros, que ahora es de Mota. Y lo invitaron a tocar en un teatro de verano, si no me equivoco, una canción, Hare Krishna. Tal si no me cual, equivoco. tal cual, tal Y cual. luego me dice, no, me invitaron y yo, tipo, ese día quería estar en punta en blanco, quería estar de traje y corbata porque no podía creer que iba a cantar con ellos, me dijo. Fue como. Y aparte la rompió. Así que estuvo genial. Así que eso que decías para mí se transmitió. Cumpliste. Ahora, bueno, esto que hablábamos de que en realidad los discos del Peyote se caracterizan por tener como este personaje, ¿no? Como que se choca bastante con la realidad, como que es muy contra, ¿no? O sea, y como con todo esto que hablábamos de todos los cambios, de obviamente el contexto de los 90 y ahora este contexto, ¿cómo fue la construcción, o sea, la continuidad de este concepto de ese personaje del segundo disco con este tercer disco? Bueno, la verdad que tenés mucha razón en lo que decís. El Peyote Asesino en aquel momento era una forma diferente de hacer las canciones y de presentarlas, que sin embargo tiene un ancla en el rock nacional de los 80, en el rock nacional de los 80 con el Cuarteto de Nos. Sí. Es decir, yo soy una vieja. Bueno, vos no esperabas que realmente los musos fueran unas viejas. En realidad ponían en escena una especie de narración en la que eran unas viejas. Claro. Y también, por supuesto, los tontos, ¿no? Creo que el Peyote Asesino viene de ahí, Sí. del rock uruguayo, de una vertiente. Pero el Peyote no viene con la guitarra y dice, bueno, permiso, soy yo, voy a cantar mi canción me representa, sino por el contrario te pone en escena como una historia, como una historia un poco de cine. Entonces hay alguien, pero no sabes del todo quién es, ¿no? Como la canción Mal de la Cabeza, que dice, es inútil pedir que te quedes a dormir. ¿Quién es ese que se queda a dormir? ¿No? Alguien al que le están hablando. Incluso esa canción, como fue escrita, también revela mucho, porque se escribió como un cadáver exquisito, ¿viste? Que la gente escribe una línea y da vuelta al papel y el otro ve el final nada más, ¿no? Es inútil pedir
Bueno, yo veo pedir y doy vuelta y escribo para qué insistir. Pero no es una narración que tenga un hilo argumental, sino que están pasando esas cosas. Entonces, esas cosas, bueno, el tipo se va peleando con el guarda, junta las moneditas para el cambio, Sí. le viene la vieja que le saca el asiento y qué sé yo, y de repente hay un coro que le dice, ¿estás mal de la cabeza o qué? Hay como un coro de teatro, ¿viste? Como que es una cosa muy visual. Entonces eso nos permite, digamos, poner en las letras y saber que en realidad no estamos hablando nosotros, ni yo, ni Fernando, ni nadie. Sí. Está hablando el Peyote Asesino. Y eso te da como mucha libertad, porque tenés como piedra libre. Ahora sí me puedo mandar Claro. de frente, porque en realidad no. ¿Quién está hablando? Está hablando del Peyote. ¿Y quién es el Peyote? Bueno, eso te lo dejo a vos. Cada uno tiene su visión, porque el Peyote es trap, pero también es metal. Pero el último disco metimos una chamarrita que se llama Es Sí. lo que hay. Y aparte tiene, digamos, la referencia a Kessman y al fútbol y qué sé Ahí yo. va. Entonces, ¿quién es el Peyote? Bueno, el que vos quieras. Tiene hip hop y tiene rock y tiene Satisfaction, pero también tiene sumo y tiene, no sé, Titasi para lamas o tiene muchísimas cosas que vienen. Y eso lo quisimos hacer en el disco nuevo. O sea, hacer como una esponja o capaz que como haber ido a una fiesta y agarrarte una indigestión, digamos, de cultura popular contemporánea y devolverlo, bueno, no te digo cómo devolverlo, pero, Sí, no sí, digo sí. vomitarlo, pero devolvértelo de una forma, de un ensamblaje Tipo collage. exacto. algo así. Bueno, exacto. ahora que hablabas de esto de los géneros, ¿no? Arrancó con muchas influencias de hip hop, pero vos seguís escuchando hoy en día tipo hip hop, rap. o- Sí, yo sigo escuchando, ¿cómo no? ¿Cómo no? Hay muchísimos artistas y el que quiera escuchar, no sé, por ejemplo, las influencias que están en el serial son claras, ¿no? Por ejemplo, A$AP Rocky, o por ejemplo, no sé, yo qué sé, Kendrick Lamar, afanamos en forma honesta y brutal. Acá tenés tenemos un compañero fanático de Sí, Kendrick de Lamar. Kendrick. Ahí va. No, Entonces escuchate con atención, es lo que hay y decime a qué te hace acordar. ahora, esto que decían como todas las referencias, ustedes lo dicen mucho en las entrevistas, ¿no? Como que las cosas en realidad que hacen obviamente con el Peyote son como cosas que claramente no harían sus proyectos más personales. O sea, vos capaz comparás las cosas que hace Juan Campodónico y con las cosas que está en Peyote y decís, este tipo no es el mismo. No es el mismo. Y eso es sabio también, ¿no? Porque deja que el Peyote sea el Peyote, ¿no? Claro. Como que el Peyote no es nadie en particular y es todos a la vez. Entonces eso, el Peyote puede surgir cuando lo ponemos en juego. Me parece, capaz que no, que después que hay alguien que lleva adelante el Peyote sin que estemos los que... No puedo decir nada, ¿no? Pero a mí me gusta la idea de que los que estuvimos estemos, ¿no? Claro. Después el Peyote también es un hecho que incorporó gente nueva, porque tenemos a Bruno Tortorella, que también tiene una trayectoria que viene del rock, Sí. que toca la tecla, que trabaja todo el tema electrónico, las secuencias. También tenemos a Matías Rada, que viene de un clan, Clan. de la historia de la música uruguaya, pero tiene una originalidad, tiene una frescura y tiene una personalidad totalmente propia. Y Matías canta fenómeno y toca la guitarra como los dioses. Y entonces es un gusto tener a Bruno y tener a Matías. Y esa renovación también tiene algo de bueno, ¿no? Claro, bueno, ahora eso te quería preguntar más que nada de la incorporación de Matías Rada, que a vos un poco te liberó de la guitarra. O sea, vos como, por ejemplo, algo que decías en una entrevista el año pasado es que esto, o sea, como esta liberación de la guitarra te permitió un poco rapear más y jugar más con Fernando en el escenario. Puede ser, pero Matías llega mucho más lejos. Porque Matías tocó en el disco Sí, improvisaciones y partes de guitarra que yo no hubiera podido claro. crear nunca. Podía hablar con Matías de cómo podría ser esa parte y cómo nos gustaría, y Matías proponía y decía, pero las cosas que entregó Matías y que están en el disco son del solo, no es que Claro. no es que descompusimos a Carlos y un poco ahora lo hace Matías y otra cosa. Claro. Matías es una fuerza de la naturaleza, es una personalidad propia y lo que estamos siempre es queriendo que eso se exprese, ¿no?
Ahora, hablando un poco de las influencias. Una de las grandes influencias del Peyote es la banda argentina Sumo. Y en el primer disco hay una especie como de mashup con Gavilano Paloma y El Ojo Blindado, que lo vamos a escuchar ahora para el que no lo haya escuchado. Es un pequeño recorte. Preguntarte después que lo escuchemos, ¿cómo surgió esta mezcla? Porque yo escuché un poco cómo había surgido, pero quiero que me lo digas de nuevo porque es... Dale. Entonces te hago otra pregunta y ahora te digo. Bueno, nada, o sea, algo que antes de hablar de esto, de esta mezcla, o sea, algo que expresan en las entrevistas con respecto al disco que salió en 2021, o sea, es la necesidad por, bueno, la innovación, por no hacer siempre lo mismo, por no quedarse estancados como en esos 90 de Terraja y el Peyote Asesino. O sea, ¿cómo mantiene esa innovación en cada show en vivo? O sea... Bueno, nuestros shows tienen muchos costados, ¿no? Porque por un lado tienen eso que te decía hoy, de que para poner en escena la música un poco como es, tan compleja como es, con todos sus elementos y no descomponerla, creamos esa posibilidad de que la banda creciera y se ampliara. Y eso se tiene una expresión muy grande en los shows en vivo, ¿no? Desde 2016 en adelante, más o menos, que es cuando tenemos este formato nuevo. Sí. Pero también hay un tema que va por el lado de que visualmente también los shows están mutando. Están mutando, adaptándose en función a lo que el escenario es, pero también visualmente haciendo entrar elementos tecnológicos, ¿no? Y en eso, bueno, una persona que siempre ha estado vinculada a la imagen y a la puesta en escena de Peyote es Vero Loza. Entonces Vero Loza siempre estuvo al cuidado de nuestra escena y de cómo se ve el show y qué muestra. Y entonces, pero hemos ido desde extremos muy distintos, ¿no? A veces hemos usado elementos más tecnológicos, pero a veces hemos ido a lo analógico, a telas donde se proyectan sombras, ¿viste? Como si fuera una cosa teatral totalmente descarnada, o a elementos de luces más electrónicas o más robóticos. Y eso creo que es porque el Peyote es como una cosa que trata de integrar todas esas dimensiones. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado que tenían en el Teatro Verano como unas luces tipo tridimensionales como las que usa Roger Waters o las que usaba Pink Floyd, era tremendo. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar este audio de Gavilano Paloma y El Ojo Blindado, y ahora sí te hago la pregunta, lo escuchamos. Bueno, esa mezcla justamente, que nada, son dos canciones totalmente distintas. O sea, ¿cómo surge esto? Yo no recuerdo exactamente el lugar donde esto pasó, creo que fue en la factoría, pero en cierto momento hubo como un problema técnico, de que la banda no podía volver a sonar todo. Y sin embargo algunos de nosotros teníamos la posibilidad de tocar las guitarras o de escucharlas con el volumen del amplificador ahí. Y entonces un poco producto de los nervios de esto se está parando, podemos seguir, o querer hacer algo, o de querer ayudar a pasar el tiempo, qué sé yo, empezamos como a bobear con ese tema de José José. José José ha sido relativamente desconocido en Uruguay, pero es un fenómeno de popularidad de los años 80 y 70. En México es un cancionista totalmente heroico, ¿no? De esa época. Y un compositor, en particular, bueno, esta canción no es solo de él, sino es de un compositor que era Rafael Pérez Botija, que compuso muchas de sus canciones. Súper intenso, ¿no? Gavilano Paloma, bueno, es como extremos, ¿no? Siempre todas sus canciones, todo o nada, ¿no? Sí. Entonces, esa cosa como al borde de la cursilería, que
No para nosotros, porque nosotros escuchábamos en la radio en nuestras casas José José, ¿no? De niños, en Sí. México. Pero bueno, para un rockero que supuestamente tiene que dar una imagen de no sé, De duro, de de persona dureza, ruda. qué sé yo, salir con una canción así era un poco... Y la gente como empezó a no entender y empezó como a reaccionar de una manera no del todo, como más hostil, ¿no? Como, "Oh, chiflidos y no sé qué es esto, no sé qué es esta cosa. Entonces, en cierto momento arrancamos con el ojo blindado, como que se restablece la posibilidad de, bueno, vamos a tocar. Trrr, viene el rulo, todo el mundo, todos a sus puestas, luces calientes. Y después dijimos, bueno, cuando hicimos el primer disco, Sí. ese que hicimos en el estudio del Cordón, con Luis Restucia y todo, dijimos, bueno, dejemos esto grabado, démosle como un estatus, inmortalicémoslo, digamos. Ese momento feliz donde ocurrió esa unión de cosas totalmente imprevistas, que capaz que ahí tiene como un gramo de arte, ¿no? Sí, no, tiene un valor tremendo. Sí, esa aparición totalmente impensada. Y ahora, volviendo un poco para atrás, pasa que con esto del audio tenemos que adelantar un poco, pero esto que hablamos de lo visual, ¿no? De lo de las luces, lo que generan en el escenario. O sea, ¿qué crees que le aporta todo eso visual al espectáculo en sí? Bueno, yo creo que sí, porque el Peyote Asesino es una banda que apunta a despertar la emotividad, ¿no? Porque las canciones son así, porque las canciones traducen como una energía, no necesariamente clara en su dirección, pero sí muy evidente en su intensidad, ¿viste? Entonces el hecho de que lo que se ve complemente y de algún modo converse con el audio, siempre para mí es muy importante en los shows de Peyote. Creo que es algo que a lo largo del tiempo lo hemos estado llevando, ¿no? junto con el audio, el hecho de poder ofrecer algo que también sea, que atrape por el lado de la vista y por el lado de la atmósfera que Claro. se genera. Sí, que ahora es todo muy visual, ¿no? O sea, como Sí. que demasiado con la imagen. Pues sabes que estaba pensando, yo no había escuchado esta canción con el mashup. Me hizo acordar a una, porque a mí me gusta mucho Trotsky. Trotsky tiene un montón de temas que son, un beso y una flor, tipo temas que son súper melancólicos y que ellos hacen sus propias versiones. Cierto. Y bueno, me pensé que iba a cambiar y iban a seguir con un estilo así. Y después dije no. Pero la verdad me pareció interesante. Voy a escucharlo. Prometo escucharlo. ¿Estás trabajando Bueno, en un... gracias. No, por favor. ¿Estás trabajando en un proyecto actualmente tuyo? Personal, sacándote ¿Personal? un poco de peyote. Siempre estoy generando canciones y estoy generando material. En este momento tengo una serie de canciones y me gustaría escucharlas en serio. Porque las tengo, la verdad que tengo ese material como que es como un cajón que hay donde yo genero eso y lo voy tirando. A veces hago un esfuerzo serio, por ejemplo, de ir a lo de Pepe Canedo, grabar con Pepe un montón de baterías, qué sé yo. Empujes, ¿no? Trabajar con mi hermano Gabriel en la producción, qué sé yo, el bajo y qué sé yo. Entonces el material está ahí como bastante procesado. No prometo nada, pero sí que si la respuesta a la pregunta es sí, claro que sí. Se vienen cosas. Siempre vienen cositas. están ahí, yo qué sé, en algún momento puede ser cuando el momento sea propicio. Me encanta. Y ahora, Carlos, un poco como para ir cerrando, algo que me parece súper interesante es algo que hablábamos hoy, que vos dijiste que con ustedes en estos años en realidad como que no se encargaron mucho de hacerle como mucha difusión a la música, que simplemente la música como que se escuchó. Entonces tiene este carácter como de la música como que está viva por sí misma, ¿no? O sea, ¿qué pensás de esto? De que se haya transportado la música a lo largo de estos 23 años y que la gente haya seguido escuchando. Y sí, es la condición de la creación artística. Siempre, para que exista creación artística, tiene que existir un objeto. Digo, yo puedo tener la mejor novela del mundo, pero tengo las palabras ordenadas en mi mente probablemente. Pero si yo no la escribo y no la pongo a circular y no la leo,
y no la escribo y no la hago leer. Y en el momento que lo hago, empieza a vivir una vida. Entonces como que la obra se desprende y empieza a vivir su vida. Y eso es en cierto sentido genera una ansiedad, ¿no? De qué puede pasar con esto, porque me desprendo. Sí. Y porque de algún modo eso hace que ese material deje de tener cualquier control sobre... Sí. Por eso hay mucha gente que está trabajando hasta el último minuto y nunca lo quiere largar, ¿no? Pero nosotros estamos contentos porque a pesar de que largamos al mundo las canciones y que las canciones no se nos fueron de las manos, vivieron una vida y la gente las mantuvo, las recibió, las recordó, Sí. y se las pasó a otras personas. Entonces, la respuesta es, ¿qué más puedes pedir? Claro, porque eso Generación. que hoy habías dicho, un poco que los padres, vos decías, ¿cómo puede ser que gente que en realidad no estaba nacida en los 90 sí escuche el Peyote, ¿no? Porque está esto también de que los padres le transmiten a los hijos y ahora los hijos son quienes van a ver al Peyote. O sea, sí, justamente eso. Ahora, también me hacen una pregunta en realidad. Hablando de esto de como el rockero duro, ¿no? El rockero como Sí, sí, rudo, sí. Un poco la etapa de tu disco Naturaleza. Sí. Que bueno, a ver, sí, que sos vos, es tu cara como con unas como orejitas, ¿no? Así. Sí, ese es un gorro que era Sí. de mi hija. Yo lo quería hacer como una especie de ironía porque el disco se llama Naturaleza. Sí. Entonces, la naturaleza de uno es aquello que si uno lo pierde deja de ser uno. ¿Qué es tu naturaleza? Entonces, también por el tema también ambiental, ecológico, en el sentido de naturaleza versus humanidad. O sea, la humanidad se ve a sí misma como lejana a la naturaleza. Entonces, eso lo que está mostrando es, primero una pregunta respecto a cuál es nuestra naturaleza. Y segundo, ¿qué tan natural podemos ser? Porque es como un osito un poco de juguete, ¿no? Entonces, bueno, creo que va por ese lado y cierto que es una imagen que ablanda, ¿no? Sí, una imagen claro. completamente paloma. Porque hoy estamos en Gavilano Paloma. Exacto. Me coloqué Limpiaste. en el costado paloma. Así que bueno. Bueno, Carlos, Carlos Casacuberta, músico, compositor, productor y economista y guitarrista del Peyote Asesino, muchísimas gracias por estar Bueno, acá. Y los estamos esperando Sí. el viernes 22 en la sala del museo. Exactamente. Y bueno, ha sido Quedan un gusto. algunas entradas. Quedan entradas en Red Ticket, lo que ya dijimos, y va a ser un gusto que estén por ahí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ahora nos vamos entonces con Pump Up de Parla, que es una nueva versión de Tanta Parla del primer disco del Peyote, así que ya volvemos. Con Technotronic. Exacto, con Technotronic. Arriba.